Aparte, nos acompaña el doctor Óscar Darío Montoya. Él es contador público de la Universidad de Manizales y cuenta con un título MBA en Dirección General de la Escuela de Negocios de la Universidad de Sao Paulo, CEU, en Madrid, España. Actualmente es nuestro director del área de auditoría y es importante decirles esto, cuenta con una experiencia a nivel internacional dentro de nuestra red PKF, en una experiencia vivida en Chile en torno al tema de finanzas y toda la prevención de la ley 20393 del 2009 en diferentes organizaciones en este país. También nos acompaña Marixa Vargas, ella es nuestra guía estratégica, ella es consultora, experta en sistemas de administración de riesgo, es magíster en gestión de riesgos, especialista en sistema de gestión de riesgos y control interno. Además, actúa como consultora en procesos de implementación de sistemas como SARO, SARLAC y SARGLAS. Así que bienvenidos, les recordamos una vez más, esta grabación será entregada vía correo electrónico una vez terminado el webinar. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias, Luisa, por esa presentación. Maritza, qué rico verte. Buenos días. ¿Cuál va a ser el objetivo de esta charla? Vamos a presentarles una serie de elementos con relación al fraude. Cómo se define el fraude, cuáles son esas conductas que en conjunto pueden llevar a que se materialice un fraude. Vamos a hablar de una serie de estadísticas de un organismo internacional que se encarga exclusivamente al examen de fraude a nivel mundial, y entonces muestra un informe muy actualizado al cierre del 2022, en donde vamos a ver cómo a nivel global, a nivel regional inclusivemente, las conductas y los tipos de fraude tienen prácticamente el mismo comportamiento. Después vamos a ver cómo las entidades, cuál va a ser esa primera línea de defensa frente a esos riesgos de fraude. Y por último, vamos a hacer un enfoque a lo que es la auditoría forense y complementamos con lo que son los sistemas de administración de riesgos. Entonces, vamos a presentar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, vamos a definir qué es ese famoso fraude. Entonces, el fraude está definido o está entendido como todo acto intencionado que puede ser ejecutado por una o varias personas de la organización en cualquier nivel, llámese empleados, llámese altos ejecutivos, llámese propietarios, inclusive consultores, con una única finalidad: obtener un beneficio desleal, obtener un beneficio injusto. Entonces, como estábamos mencionando ahora, toda organización, independientemente de su tamaño, de su objeto social, de su sentido, debe estar preparada para mitigar e identificar estos riesgos de fraude, porque créanlo, toda organización, el riesgo del fraude está presente. Diferente es lo adecuado o lo bien preparados que vamos a estar para enfrentar eso. Y entonces vamos a encontrar de que hay tres grandes pilares del fraude. Digamos que tres grandes componentes. Un componente que se denomina inapropiación o apropiación indebida de activos. El otro componente lo relacionado con la corrupción. Y por último es el fraude en los estados financieros. Entonces, partiendo de eso, vamos a encontrar algo muy interesante. Se ha logrado establecer que hay 4 elementos que, cuando se conjugan en una persona, es el caldo de cultivo, es el escenario ideal para cometer un fraude. Entonces, esto es lo que se ha conocido como el diamante del fraude. Digamos que es una evolución de lo que se conoce como el triángulo del fraude. ¿Y qué es lo que dice? Oiga, ¿cómo le parece que se ha logrado identificar que cuando se conjugan estas 4 situaciones en una persona, que es el momento ideal para haber evidenciado que hay o un fraude o un potencial fraude? Y entonces son esas 4, ¿cuáles son esas 4 puntas? Oiga, lo que tiene que ver con la capacidad
lo que tiene que ver con la racionalización, con la necesidad y con el incentivo. ¿Y qué es cada una de esas cosas? ¿Cómo le parece que vamos a hablar del primero, que es el incentivo? Oiga, el incentivo se entiende como esa necesidad de cometer un fraude. Entonces, cuando la persona que está gestándolo empieza a hacerse preguntas como, oiga, en mi empresa no me pagan lo que yo me merezco. Resulta que tengo a mi hijo que va a entrar a la universidad y estoy mal calificado por las entidades financieras y no hay quien me preste. Quiero cambiar mi estilo de vida. Llevo 10 años en esta empresa y no me motivan. Toda una serie de situaciones que él empieza a poner en una mesa y se constituyen en el primer factor para entrar a cometer un fraude, denominado el incentivo. Entonces aquí ya vemos un primer elemento y el segundo es la racionalización. ¿Cómo le parece que esta persona, cuando está enfrentándose a esta circunstancia de fraude, está en capacidad de interiorizar esa actitud, de justificarla y de llegar a determinar de que los riesgos asociados a ese fraude, pues vale la pena correrlos? Como por ejemplo, oiga, si yo me apropio de estos 200.000 pesos, pues Dios mío, es una cuantía muy pequeña, porque mi empresa maneja miles de millones de pesos. ¿Qué se van a dar cuenta de esa cuantía? Y además, yo digo, me lo merezco. Y si se llegan a dar cuenta, será por allá en 1 año o 2 años. Entonces, tuvo un proceso de análisis, de sentarse a pensar que ese fraude vale la pena. El tercer elemento es la capacidad. Oiga, es esa formación, ese cargo, ese acceso a los sistemas de información que le permiten tener las competencias para cometer ese fraude. Ahora vamos a ver un ejemplo de lo que hemos encontrado en una empresa, en un caso extremadamente común, más común de lo que parece. Y el último elemento, pues es la oportunidad. Oye, esa oportunidad son esas fisuras, esas fracturas que hay en el control interno de la entidad, por donde el perpetrador del fraude puede empezar a caminar para poderlo materializar. Entonces, en ese orden de ideas, voy a ponerles un caso específico de lo que se logró identificar en una empresa que se cometió un fraude relacionado con los inventarios de fácil sustracción. ¿Cómo les parece? Lo primero, la capacidad. La persona que estaba cometiendo ese fraude era el jefe del almacén y era el responsable como tal de las salvaguardias de ese inventario, y era una persona que llevaba más de 3 años en la compañía. Por un segundo elemento, la oportunidad. Esa persona identificó de que, a pesar de ser el responsable de esos inventarios, de su adecuada custodia y salvaguarda, se identificó de que no había una toma física de inventarios o que no lo realizaban de manera frecuente. Denme un segundo que me parece que no estoy compartiendo la presentación. Igual esta presentación se les va a enviar. Denme un segundo. Perfecto. Ahí ya se ve, Oscar. Perfecto, son ustedes muy amables. Entonces, me voy a volver un poco para mostrarles lo que les hablaba del diamante de fraude, esas 4 grandes actitudes o comportamientos o factores que en conjunto se han logrado evidenciar de que cuando se presentan todos, se manifiesta un riesgo latente o de que se cometió un fraude o de que está potencialmente sujeto a cometerse. Y el ejemplo que les estaba planteando, oiga, esa es una persona que era el jefe del almacén, cargo que desempeña desde hace 3 años y que en esa empresa logró establecer de que no se hacían unas tomas físicas de inventarios o con la frecuencia que se espera.
Y adicionalmente, que el acceso al almacén no tenía las medidas de seguridad adecuadas. Entonces se encontró que no había cámaras de seguridad, no había un acceso restringido. Encontramos también de que el incentivo que tenía esta persona fue, oiga, resulta de que ese fraude yo lo cometí porque es que como les parece que yo siento que mi empresa no me valora, mi empresa no me paga lo que yo me merezco por la responsabilidad que tengo y sobre todo por el tiempo que llevo en la empresa. Y adicionalmente, necesitaba yo un dinero para cubrir una necesidad, pero cuando salí a buscar en los bancos, nada, ninguno me prestaba. Entonces vi aquí el momento propicio para poderlo hacer. Y por último, ¿cuál fue su racionalización? Pensó, por el conocimiento, por el rodaje, por la ejecución de sus actividades, de que era muy poco probable que se dieran cuenta, porque es que esta persona sacaba 4 o 5 productos una semana, 7 productos la siguiente, 3 la de más arriba, y llegó el momento en el que él dijo, ay, aquí nadie me pone cuidado, aquí nadie hace un inventario, aquí nadie controla. Pues, ¿qué van a controlar 10 existencias cuando manejamos 20 referencias y que en total tenemos 10.000, 20.000, 30.000 unidades? Y que esto, si se llegaran a enterar, hubiera sido, Dios mío, más o menos en un año. Y eso que yéndonos bien, si la empresa se hubiera dado cuenta a tiempo. Entonces, y miren que son casos muy sencillos. Este otro ejemplo fue con transferencias electrónicas. La persona era la jefe de tesorería. Esta persona se encargaba de programar los pagos, se los pasaba a la gerencia para su revisión y para la aplicación en la entidad financiera. Pero esta persona logró establecer de que cuando montaba los pagos en el portal bancario, podía cambiar el número de la cuenta. Entonces, un ejemplo, vamos a pagarle al proveedor Oscar Montoya, cuya cuenta bancaria es la 1-1. Ella logró identificar de que podía cargar todos los datos, pero al momento de la cuenta, la podía asociar la cuenta 1-2. Adivinen la cuenta 1-2 de quién era. Su oportunidad. En esa empresa había un alto volumen de trabajo y de confianza. Y a raíz de eso, pues la gerencia revisaba de manera aleatoria, ¿sí? Y solo revisaba el valor y el tercero. Y aquí hay un elemento importante que les quiero llamar la atención: la confianza. Ahora vamos a ver dentro de las estadísticas que les estaba comentando, uno de los principales factores de riesgo de fraude es la confianza. Oiga, pero la confianza en exceso y no supervisada. Y el incentivo que esta persona era, no, yo quería mejorar mi estilo de vida. Oiga, ¿cómo así que todos aquí tienen carro y yo sigo andando en mío? No, yo me merezco esto, yo merezco mejorar mi estilo de vida. Yo quiero estudiar, quiero tener más oportunidades, pero no lo tengo, pues primero ningún banco me presta. Veo la oportunidad precisa y por último esta persona se logró dar cuenta de que el dinero que desviaba lo podía cubrir antes de que la entidad se diera cuenta de esto. Y aquí es algo bien importante que les quiero el mensaje para todos. Todo fraude tiene un efecto bola de nieve. Empieza pequeño, con una justificación válida, y llega a avanzar tanto que se le vuelve incontrolable para el defraudador. Es por eso de que ahorita vamos a encontrar de que el tiempo promedio de un fraude, y ese tiempo es entendido como desde el momento en que se originó hasta el momento en que se detectó, la media a nivel mundial está en 12 meses. Y el promedio de pérdidas de esos, cuando están en esos rangos, oscila entre los 400.000 y 500.000 dólares, porque estas cifras están presentadas en términos de dólares. Entonces, un fraude cuando se materializa le da durísimo a la información financiera de una entidad.
Muy bien. Entonces ya cuando yo estoy frente al fraude, ¿cuáles son esos 4 tipos de riesgos importantes a los que se ve abocada una organización que fue objeto del fraude? Pues primero, tengo un riesgo legal. Oiga, porque voy a estar sometido a investigaciones, voy a estar sometido a sanciones, a multas y a eventuales extinciones del dominio. Ustedes se imaginan una entidad que esté sujeta o se vio involucrada en actividades de blanqueo de dinero. Pues lo primero que le persiguen es, Dios mío, venga, y una investigación y vamos a caerle con todo este tipo de entidades. Testaferrato, todo lo que tiene que ver con receptación, compra de artículos robados o que no se puede justificar la procedencia. El riesgo reputacional, importante. ¿Cuánto se demora una organización y una persona en construir su imagen, su prestigio? Toda una vida, décadas, años. Y aún así, después de tantos años, le faltaría mucho por hacer. Pero en minutos, en días, en horas, puede destruir esa imagen. O si no, miremos un caso muy conocido que sucedió hace algunos años, hace varios años, y fue el caso de la Arthur Andersen. ¿Qué le pasó a Arthur Andersen? Venía de ser los auditores de Enron, sucedió el colapso de Enron y Arthur Andersen, después de que había sido pertenecía a las Big Five, en ese momento se conocían como las Big Five, y era la top level de las Big Five, era la primerita. Y de un momento a otro, a raíz del escándalo, en cuestión de horas, de días, perdió toda su credibilidad, perdió el acceso a todos sus negocios porque decían, oiga, si era la asesora, la auditora, perdón, de la Enron, Dios mío, ¿con qué caras o con qué tranquilidad yo como empresa los voy a contratar? Viene otro tipo de riesgo y es el riesgo de contagio. Oiga, y el riesgo de contagio es la potencial pérdida que puede sufrir una entidad por una actuación directa o indirecta de un relacionado. Es decir, puede que la empresa no hubiera cometido el fraude, ello no se hubiera gestado, pero una parte relacionada, llámese cliente, llámese accionista, llámese proveedor, él cometió un acto ilegal y yo haberme visto contagiado. Entonces, por ejemplo, es el accionista que en mi empresa lo hace todo muy cándido, todo se hace muy correctamente, pero resulta que ese accionista estaba inmerso en un proceso de blanqueo de dineros, en un proceso de soborno, de corrupción, de conflicto de intereses. Van a decir, uy, Dios mío, pero esa es la calidad de accionistas que tiene esa empresa. No, Dios mío, ¿con qué calidad yo voy a hacer una negociación en donde yo necesito garantizar transparencia y eficiencia? Y por último, está el riesgo operativo. Oiga, es la potencial afectación, por ejemplo, a que yo vea contaminado con limitaciones al dominio mi inventario que yo comercialice o produzca, inclusive una afectación a posibles negociaciones con clientes, proveedores, inversionistas, banca. Entonces vemos de que cuando se comete un fraude, no solo es el fraude como tal, sino todo el espectro de problemas que se le puede venir a una organización. Yéndonos un poco más concreto ya al papel del auditor. Oiga, ¿cómo el auditor o cuáles son sus responsabilidades de un auditor frente al fraude? Entonces, vamos a hacer muy corto lo que me dice la norma internacional de auditoría 240. Me dice, oiga, usted como auditor es el responsable de identificar y evaluar esos errores de importancia relativa debido al fraude, pero también de diseñar una serie de procesos, de procedimientos para presentar una respuesta apropiada. Entonces, cuando hablamos de eso, dice, oye, una respuesta apropiada, ¿qué es lo que debo hacer como auditor? Entonces, cuando la norma internacional de auditoría 315 y la 330 me dice, su respuesta como auditor es la de evaluar esos controles relevantes, tanto de los procesos como de control interno, y de determinar si es efectivo o no ese control. Entonces, cuando hablamos de efectividad, es cuando yo tengo que hacer unas pruebas del diseño, de la implementación
y de la eficacia operativa. Y aquí esto en conjunto es ¿para qué? Pues para obtener un grado de certeza razonable de que efectivamente esa información que está sujeta a su evaluación está libre de incorrección material debido a fraude o error. Entonces nos sale una primera pregunta. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el fraude y el error? Una sola cosa, el fraude involucra intención de obtener un beneficio ilegal o desleal a costa del sacrificio de esa entidad. ¿Sí? Y como hablábamos, podemos ver casos de que ese fraude está involucrado tanto en actividades de corrupción como apropiación indebida de activos, como en fraude en los estados financieros. Y en este último componente queremos poner algunos ejemplos de lo que hemos encontrado en auditorías de estas incorrecciones significativas en los estados financieros que puede conducir a que haya un riesgo de fraude. Y ese es el primero. No hay un registro o hay una subvaloración del importe del deterioro de una cartera por instrucciones de la gerencia, a pesar de que hay altos indicadores de irrecuperabilidad. No, Oscar, lo que pasa es que yo no hice el deterioro o en mi empresa no se hizo el cálculo del deterioro de cartera, porque si se hace, genera unas pérdidas y esas pérdidas me bajan la utilidad y si me baja la utilidad no cumplo los indicadores y si no cumplo los indicadores no puedo licitar y si no licito no tengo negocios. Dios mío. Las normas internacionales de información financiera lo que dicen es que usted debe mostrar la información financiera de tal manera de que sea relevante y represente fielmente la situación financiera de una entidad. Usted lo que está haciendo con esta actividad es una representación incorrecta de los estados de la información financiera y puede inducir al error al momento de la toma de decisiones. Entonces, por eso de que este se considera, en caso de ser material y en caso de demostrarse de que fue con una intención, no por un error, sino una intención, se considera un riesgo de fraude. Otro ejemplo que es muy común en las evaluaciones y en las auditorías que hemos realizado, tampoco se hace un registro de la pérdida del inventario que es vencido, que es obsoleto, de baja rotación. Oye, cuando lo que se debe mostrar es que se refleje el valor recuperable de esos inventarios. Y si no lo hago, pues lo que estoy haciendo es sobrevalorar la información financiera de la entidad, sobrevalorar los resultados y como tal también, como el caso anterior, inducir al error. Otro ejemplo de estas representaciones incorrectas en los estados financieros es la colusión con proveedores o con clientes para hacer una manipulación de precios, un ajuste, un acomode no muy ortodoxo a los pliegos de condiciones de licitaciones o también transacciones no registradas o ficticias. Como vemos, todos estos son algunos ejemplos. Hay demasiados, hay gran cantidad de ejemplos y de situaciones de reales de lo que está pasando en la información financiera de las entidades. Muy bien, ahora quiero hablarles un poco de estadísticas. Hemos hablado hasta este momento de qué es ese fraude, oye, cómo lo entiendo, cuáles son las actitudes de una persona cuando está cometiendo un fraude, cuando lo cometió. Venimos de cuáles son los riesgos y lo que me dicen las normas internacionales respecto a mi responsabilidad frente al fraude. Ahora miremos qué ha pasado con el fraude a nivel mundial. Y este informe es elaborado por la ACFE, que es la Asociación de Examinadores de Fraudes Certificados, emitió un informe de los fraudes evaluados, cuantificados en la época de la pandemia y lo elaboró, ahorita lo entregó hace poquito, en el 2022, y presentan estadísticas que sinceramente a mí me dejan aterrado, pero que también digo, Dios mío, eso lo que me están mostrando es una realidad evidente. Lo que tengo que hacer yo como empresa es prepararme para eso. Miren lo que dice.
El estudio de la ACFE fue sobre 2.110 casos en 133 países, que la cuantía del fraude global fueron 3.6 billones de pesos, y que esos examinadores del fraude, por su sigla en inglés, estiman que las organizaciones pierden en promedio el 5% de sus ingresos anualmente debido al fraude. Oiga, eso es una cifra alarmante. Promedio del 5% de mis ingresos anuales se van al traste por el fraude. Fraude de los tres tipos que veíamos: corrupción, apropiación indebida de activos o fraude en los estados financieros. Y la media de cada uno de esos casos, la media de pérdida por cada caso son $117.000, y el promedio de pérdida por caso de $1.783.000. Y estas son las tres grandes categorías que hablábamos. Se ha establecido que el esquema de apropiación indebida de activos es el esquema más común, pero el que menos cuesta. Oiga, está representando, de todos los casos de fraude que se evaluaron, el 86% de los casos con una pérdida media de $100.000. El esquema de fraude a los estados financieros es el menos común, pero sí es el más costoso. Oye, entonces empieza uno a ver tendencias. ¿En dónde está el foco de riesgo? En este caso, en esta tendencia, en el fraude a los estados financieros. No quiero decir que los otros dos se subvaloren, no, sino que es en dónde se está apuntando el fraude. En el 9% de los casos, o sea, mínimo, pero con $593.000 de pérdida media. Y la corrupción que puede estar dado en conflicto de intereses, soborno, todo ese tipo de actuaciones, fue el más común de los esquemas en todo el mundo, en todas las regiones, ¿sí? Otra estadística interesante: ¿cuáles son esas víctimas de cuáles son las víctimas de los fraudes? Las empresas. Pues entonces está el sector de las ventas, de bienes raíces, perdón, con $435.000 en promedio de pérdida. Está el comercio al por mayor con 400.000, transporte, transporte y almacenamiento con $250.000, construcción con $203.000 y otros sectores con $200.000. Miren, ¿cuáles son los sectores de la economía que son más propensos a que se les cometa un fraude? Oiga, y estos perpetradores, esta estadística también está súper interesante. ¿Cómo le parece que propietarios y ejecutivos cometieron solamente el 23% de los fraudes ocupacionales, pero causaron las pérdidas más grandes? Estamos hablando de que los propietarios ejecutivos, cuando cometieron un fraude, fue un promedio, una media de $337.000 de pérdida media. Los gerentes, 125.000, y empleados, $50.000. ¿Sí? Interesante una cifra de estas, interesante y que asusta. Y también dice, oiga, que casi la mitad de todos los fraudes ocupacionales vinieron de estos 4 departamentos. Oye, 4 áreas de la entidad, y si las miramos, son áreas privilegiadas por el acceso a la información, que son en operaciones. El 15% de los fraudes fue cometido por personal de operaciones, el 12% por personal de contabilidad, el 11% de los ejecutivos y altos gerentes o alta gerencia, y de ventas el 11%. ¿Sí? Entonces, miremos cada una de estas situaciones interesantísimas. Y aquí dice que la presencia de los controles antifraude está asociada ¿con qué? Con una baja en las pérdidas por fraude y una velocidad en la detección de esos fraudes. Pero también casi la mitad de los fraudes ocurrieron debido a la falta de controles internos, con el 29%, o por el otro lado, a la omisión en esos controles, de esos controles existentes, del 20%. Entonces, miren,
aquí es un tema bien importante esto último que les digo. Tanto la falta de controles como la omisión de los mismos. Señores, cuando lleguemos ahorita a hablar del tema del sistema de control interno, no puede ser un sistema estático, es un sistema dinámico, porque es que los riesgos son dinámicos. Si no nos preparamos como organizaciones, si no le garantizamos a esa organización que tenemos una buena primera línea de defensa frente a estos riesgos de fraude, créanme que somos el escenario propicio para que se cometan fraudes. Y como vamos a ver ahorita, los fraudes no son baratos. Muy bien. Otra estadística importante. Aquí se logra determinar de que las tres categorías que hablábamos ahorita, la que más casos presenta, pero la que menos cuantía en cuanto al fraude, está en la apropiación indebida de activos. Le sigue la corrupción, que está en la mitad con el 50% de los casos, con $150,000 de pérdida media, y el fraude a los estados financieros es el que más impacta y el que menos casos tiene. Este es un tema bien importante. Oiga, ¿qué tan a menudo los defraudadores cometen más de un tipo de fraude ocupacional? Entonces, en apropiación indebida de activos, solamente esa apropiación sucedió en el 47%, pero cuando ya se conjugan esa apropiación indebida de activos con corrupción, se presentó en el 32%. O sea, los perpetradores cometieron más de un tipo de fraude en las organizaciones. Corrupción únicamente el 12%. La conjunción de los tres factores, de los tres pilares de riesgo de fraude: corrupción, apropiación indebida de activos y fraude en los estados financieros, en el 5%. Aquí sí fueron descarados. Oigan, le hicieron a todo. La apropiación indebida de activos y el fraude a los estados financieros, el 2%. Fraude a los estados financieros solamente el 1%, y corrupción y fraude a los estados financieros el 1%. Entonces ya también vamos viendo cómo pesan los tipos de fraude. Esto es lo que yo les comentaba. ¿Cuál es la duración? ¿Cómo se relaciona la duración del fraude con la pérdida media? Y es cuando les comentaba de que en promedio, lo que se ha logrado identificar, un fraude tiene una vida, si pudiéramos utilizar ese término, que está estimada desde el momento en que se inicia hasta el momento que se detecta, de aproximadamente 12 meses. Entre más una empresa se demore en detectarlo, obviamente mayor es el impacto. Entonces vemos que, por ejemplo, en un fraude que tuvo una duración de 5 meses o menos, la pérdida media fueron $47,000 y está en el 33% de los casos. Miremos este caso de los últimos, del más importante. En el 4%, que tiene una duración del fraude entre 3 años y 4 años, ascendió a $700,000. Y cuando supera los 5 años, $800,000. Dios mío, entre más tiempo se demora una entidad en determinar la existencia existencia de ese fraude, mayor es el valor. Más casos. Este sí fue importantísimo para mí. Oiga, ¿cómo los perpetradores encubren sus fraudes? Y se encontraron 5 métodos empleados por los defraudadores para encubrir ese fraude. Oiga, el primero: crean documentación física ficticia para tapar ese fraude. En el 32% de los casos, alteraron esa información física. En el 28%, crearon información ficticia, bien sea electrónica o en archivos. En el 25%, alteraron esa documentación electrónica. Y en el 23%, la destruyeron o la tergiversaron. O sea, la alteraron, la adulteraron. Y en el 12%, este sí fue más chistoso en el 12% de los casos no había hemos dicho, no se tomaron ni la molestia de hacer nada para encubrir su fraude. ¿Sí?
Miren, el 48% de los ejecutivos que cometieron fraude destruyeron evidencia y el 61% de los gerentes crearon evidencia fraudulenta. Y esta es una de las que más yo quiero que tomemos conciencia como empresarios, como auditores, como personas encargadas de estar en constante monitoreo de los riesgos. Esto es lo que se consideran como las 6 banderas rojas que fueron establecidas, que son los comportamientos más comunes en las personas de larga duración en las empresas. Oigan, la primera, póngale mucho cuidado cuando su empleado haya cambiado su estilo de vida, más allá de lo razonable. Oscar Darío Montoya Torres se gana 2 millones de pesos. Oye, ¿cómo así que Oscar Darío Montoya compró, no sé, ¿qué carro de alta gama? Bueno, me compré una limusina para ir de mi apartamento a la oficina. Como que no cuadra. Algo le pasó a Oscar Darío y no tiene ni una tía rica, ni la abuelita le dejó una herencia. No, es su estilo de vida. ¿Cómo así que le cambió el estilo de vida? Señal de alerta. Y aquí una situación particular. Ese comportamiento de fraude se encontró en el 36% de los empleados que tienen una duración de hasta 5 años en una empresa, pero en los que tienen más de ese tiempo está en el 43%. Quiere decir que entre más tiempo un empleado está, pues más propenso a que se puedan presentar este tipo de situaciones. El otro es un acercamiento inusual, una asociación con vendedores o con clientes en el 17% para los de menos de 5 años y 25% para los de más años. Viene el otro que es el matoneo, la intimidación. Entonces, el trabajador de que uno no le puede hablar porque, uy, qué miedo me da a regañar. Es una persona como, no porque esté utilizando eso como, utiliza eso como un mecanismo de defensa para que no se le acerquen, para que no le cuestionen su trabajo. ¿Sí? Una persona que es irritable, que genera suspicacia o tiene una actitud a la defensiva. También es una actitud, una bandera roja para entrar a valorar un riesgo de fraude. Y oiga, ¿cómo le parece? Recientes problemas familiares. Resulta que esta persona hace poquito se divorció, o es alcohólico, o tiene un problema de ludopatía. Todos estos factores son banderas rojas, son puntos a tener en cuenta para que esas situaciones, si se están evidenciando, hay que ponerle cuidado porque puede ser un factor de fraude. Muy bien, entonces, haciendo ese panorama, esas estadísticas que les garantizo, si los volvemos o los tratamos de aterrizar al escenario colombiano, también aplican este tipo de situaciones. Entonces, ¿cuál es mi primera línea de defensa? Pues tener un adecuado sistema de control interno. Y ese sistema de control interno es ¿qué? Pues es un conjunto de políticas, de procesos, de procedimientos, de mecanismos de verificación y evaluación que tiene o que ha adoptado una entidad con el fin de que puedan tener un grado de seguridad razonable de que va a cumplir, de que va a poder cumplir 5 grandes objetivos. Oiga, ¿cuáles son esos objetivos? Pues el primero, la mejora de la eficiencia y la eficacia de las operaciones de la entidad, la prevención y la mitigación de esos riesgos de fraude o de la existencia del fraude, la realización de acciones tendientes a la gestión del riesgo. Van a mejorar la oportunidad y la confiabilidad de la información que genera la entidad. Y por último, pues le va a dar a la oportunidad el cumplimiento a esas disposiciones legales y reglamentarias que rigen a la entidad. Y para hacer esta evaluación de control interno, pues se hace pues con una herramienta, COSO 2013, que está integrada por 5 grandes componentes. O sea, el sistema de control interno se evalúa primero desde el punto de vista del ambiente de control. Bueno, aquí yo me quiero detener un poco. Cuando se hace el checklist de COSO 2013, evaluación del control interno, son alrededor de algo más de 80 preguntas.
en cada uno de estos 5 componentes que le van a dar a usted la entidad un diagnóstico de qué tan adecuado está o qué tan bien preparado está. El primero es el ambiente de control, entonces toda la filosofía, todos los valores que la entidad tiene como propios y que espera de que sean irrigados a los trabajadores en su actuar y en su día a día. Entonces, se evalúan entre otros aspectos, cosas como la definición de perfiles de cargos, la evaluación regular y sistemática del desempeño, la identificación de controles de proceso. Estos son algunos ejemplos de lo que yo entro a evaluar en el ambiente de control. En cuanto a la evaluación de riesgos, pues lo que se espera a través de este componente es determinar el grado de vulnerabilidad de la entidad frente a los riesgos. Entonces se establecen situaciones como la probabilidad y el impacto de estos. El tercer componente que se presenta aquí es la información y la comunicación. Oiga, son todas esas fuentes de la información que se producen en una entidad y que es generada, intercambiada por cada uno de los integrantes de esa organización, pues con el fin de que se realicen, se gestionen y se evalúen las diferentes actividades. El monitoreo está asociado a la evaluación constante de ese sistema y por último, las actividades de control, que son esas respuestas a esos riesgos. ¿Sí? Es qué tan oportuno estoy siendo yo frente a cada una de esos riesgos que he identificado y que he valorado. Entonces, ya después de haber hecho esto, llegamos a un punto importante. Miren que todo tiene una lógica, una razón de ser para poder llegar hasta este punto. Y antes de eso yo quiero presentar mi posición frente a la auditoría forense. Digamos que hay dos grandes posiciones frente a esto. Hay una posición muy conservadora, muy tradicional, que dice que la auditoría forense está llamada solo a ejecutarse cuando hay o un fraude o un indicio del mismo, es decir, con una función detectiva. Pero cuando uno analiza, hay otra corriente que analiza que, oiga, pero es que usted espera de que este tipo de situaciones que se le volvieron un fraude, se le materializaron a una organización, pues no se le presente ni a esa organización ni a otras. Entonces, diseñemos una serie de técnicas de auditoría para poderle decir a una entidad qué tan adecuado, qué tan propenso, qué tan vulnerable está frente al fraude. Particularmente, yo soy más de esta segunda teoría, de la vertiente de que haya la auditoría forense también puede hacerse con un enfoque preventivo. Entonces, partiendo de esto, pues, ¿qué es la auditoría forense? Pues la auditoría forense pues, es un conjunto de técnicas que están enfocadas a la ¿qué? A la prevención o a la detección de fraudes. Y en cualquier organización, llámese pública, privada, de 30.000 salarios mínimos de activos, de 50.000 salarios, no importa. La auditoría forense se enfoca es a lo que se evalúa, al proceso, a la actividad evaluada. ¿Y eso con qué fin? Pues de emitir una opinión y sobre esta opinión, pues construir toda la documentación y las pruebas suficientes que puedan ser consideradas eventualmente en un proceso judicial. Como les comentaba, y los dos grandes enfoques pues son el preventivo. Entonces, partiendo de esa definición general que tenemos de auditoría forense, pues el enfoque preventivo es una serie de técnicas, de procedimientos de auditoría tendientes a evaluar la propensión de una entidad al riesgo de fraude, qué tan adecuado está preparado, ¿sí? En el hoy, qué tan adecuado es el proceso de identificación, de valoración y de monitoreo de los riesgos. Entonces, este enfoque lo que busca es, como dice mi mamá, es, oiga, corrija hoy, prepárese hoy para que mañana usted no tenga dolores de cabeza. Y el enfoque detectivo, si es el tradicional, el que dice son esas técnicas de auditoría que se desarrollan con el fin de determinar tres grandes factores.
Primero, hechos irregulares, presuntos responsables y cuantificación, para que con base en un informe, una construcción de todo el resultado de la auditoría forense, pueda ser sujeto a considerarse en un proceso judicial. En la experiencia que hemos tenido nosotros en PKF Cabrera Internacional como auditores forenses, en todos los casos hemos sido llamados en una sola vez a formar parte de un proceso judicial, ¿sí? Pero no ni como testigo de nada, sino como la auditoría forense, cómo se desarrolló, qué conclusiones presentó y inclusive el estar en un juzgado presentando las conclusiones del mismo. Eso es lo que espera uno de todo auditor, principalmente en uno forense, que desarrolle todas estas técnicas. Pocas palabras, el auditor forense tiene que ser una persona con demasiada independencia mental, que es lo que se le exige a cualquier auditor, muy sagaz, saber leer entre líneas los gestos, las actitudes, los comportamientos, la información, las fuentes, inclusive aprender a leer y a evaluar justamente el porqué de la demora en la generación de la información solicitada. Sí, oiga, cuando a uno pide una información y se le demoran y se le demoran, eso es un indicio de que algo está sucediendo allí y tiene que entrar a evaluarlo. Pues palabras, no es que se vuelva uno paranoico, para nada, sino que es darle a todo su justa medida, ¿sí? Y aprender a leer inclusive los detalles. Muy bien. Ya después de definido esto, cuando ya estamos en el desarrollo de la auditoría, o sea, empezó el proceso, pues debemos cumplir con 3 grandes momentos para el desarrollo de esa auditoría forense. El primero es la planificación. ¿Y en qué consiste esa planificación? Es primero conocer de qué es lo que se va a evaluar. Entonces esto se hace principalmente a través de técnicas como la indagación. Se hacen unas entrevistas con los responsables, las personas que van a participar en el proceso, para uno tener una idea clara de cuál es la ruta de la operación. Entonces, en esa ruta de la operación uno identifica no solo la actividad en la que participa, sino la información generada, el documento generado y su integración con otras áreas, con otras personas o con otros procesos. También se apoya uno en lo que tiene que ver con manuales y demás actividades. ¿Esto qué me va a permitir a mí? Poner o tener un primer acercamiento a cuáles son los riesgos. Entonces hago una identificación de riesgos y una clasificación en los comerciales, en los operativos, en los financieros. En la segunda fase ya se va a desarrollar el programa de auditoría, entonces ya he definido qué pruebas se van a realizar, con qué información se va a realizar. Entonces, una vez contextualizados los hechos, pues se hace el requerimiento de la información de pruebas. Oiga, y aquí es una cosa vital, fundamental, y es que se debe garantizar la cadena de custodia de la prueba. Esto es elemento fundamental en una auditoría forense. Señores, ¿por qué? Debe ser tan cándido ese proceso de tal manera que si eventualmente se va a un litigio, a un proceso judicial, no se caiga la investigación, el resultado de la auditoría forense por vicios en la consecución o en el almacenamiento de la prueba. Una vez se ha contextualizado, se ha pedido la prueba, se ha garantizado la custodia, se ha valorado la evidencia, las pruebas, se establecen las conclusiones. Conclusiones que, como les digo, tiene 3 grandes factores. Son presuntos responsables, actividades irregulares y cuantía de los mismos. Para esto, generar un documento que, como les mencionaba anteriormente, debe ser el resultado final en la tercera fase, que es el resultado de toda la auditoría forense, sujeta pues a ser presentada potencialmente en un proceso judicial. Muy bien.
vamos a ver tres grandes o dos grandes casos de lo que hemos encontrado con auditoría forense. Para efectos de este webinar hemos omitido varios detalles, entre ellos, pues obviamente el nombre y algunos nombres de la empresa, nombres de las personas. Eventualmente los cargos se presentaron de manera general, pero ¿cuál es el punto? ¿Cómo se llegó a esta conclusión? Entonces, el primer caso se realizó una auditoría forense a una empresa que se dedica a la fabricación de vidrio y productos de vidrio. ¿Cuáles fueron las actuaciones irregulares evidenciadas? Primero, hubo un pago de anticipos para viáticos de conductores no autorizados por el área de despachos. Hubo unos retiros con tarjetas efectivas, son tarjetas débito, ellos le daban el nombre de tarjetas efectivas, que no estaban asignadas a conductores. Esas tarjetas se les daban a esos conductores pues, para que pudieran cubrir sus gastos cuando no estaban cubiertos por el anticipo, o sea, son gastos eventuales y que deberían guardar una relación con ese viaje. Por ejemplo, tuve que pagar una despinchada, tuve que pagar un almuerzo, cosas que están relacionadas, pero resulta que se hacían retiros a una tarjeta que nadie tenía autorizada, nadie tenía asignada, y que cuando lo legalizaban, y ahorita vamos a ver quién lo legalizaba, era contra una cuenta olla que se llamaba gastos de viaje. Sí, que es el último punto que yo le estoy comentando aquí. A gastos de combustible, perdón, para llevar después a un proceso de que no guardaban con el soporte adecuado. Entonces vemos aquí de que, esta situación que no estaba de acuerdo a los procedimientos, que infringieron unos tiempos, unos controles y unos protocolos, fueron cometidos por todo esto por funcionarios del área financiera. Entonces es cuando estábamos montando esta presentación que yo dije, con razón, Dios mío, con razón cuando vimos el fraude a los estados financieros, una de las áreas con un porcentaje muy alto que ha perpetrado fraude es en el departamento contable. Bueno, yo quiero decir, yo soy contador público, respeto adoro en mi profesión, no estoy haciendo ningún juicio de valor a la profesión, es solamente lo que hemos podido evidenciar en nuestras auditorías forenses, que como vimos tiene una tendencia a nivel mundial. ¿Y cuánto fue la cuantía? Fueron aproximadamente 245 millones de pesos. ¿Cuánto fue este fraude? Este fraude fue en un tiempo de aproximadamente 18 meses, desde que se originó hasta que se detectó. Y el segundo caso, esta es una empresa dedicada a la comercialización de artículos y materiales eléctricos de alta, media y baja densidad, de cableado estructurado y telecomunicaciones, así como de automatización. ¿Cuáles fueron esas actuaciones irregulares? Pagos de anticipos a proveedores, que al momento de la legalización se cruzaron disminuyendo la cuenta de proveedores a nombre de un tercero diferente. O sea, le dan un anticipo a Oscar Darío Montoya Torres, que cuando se legaliza, como ya venía generándose un hueco grande por fraude, por apropiación indebida de recursos a través de anticipos y legalizaciones, cuando lo legalizaban, se lo legalizaban al tercero que yo ya le había sacado la plata, que era Paola Vidal, por decir algún ejemplo. Otra de las actuaciones irregulares, pagos a proveedores girados a terceros que cuando se legalizaron contablemente estaban a un tercero diferente al relacionado en el pago. Esto era una forma de cubrir lo que estábamos mencionando en el paso 1. Entonces, esto es cuando esto se volvió una bola de nieve. La persona que cometió este fraude empezó con un casito de 200.000 y terminó con cerca de una base de cerca de 120 proveedores con problemas con una cuantía que hasta el lapso que nos pidieron que investigáramos estaba un poquitico más allá de los 100 millones de pesos. Los presuntos responsables, la funcionaria del área de tesorería.
¿En cuánto fue la cuantía del periodo que nos contrataron? 148 millones de pesos. Después pudimos establecer de que esto se extendió mucho más y obviamente la cuantía se pegó una trepada algo absurdo. Muy bien, ya para terminar y darle paso a mi compañera Maritza, es en Colombia cada vez más organismos de control están tomando medidas para que esas entidades fortalezcan sus procesos de evaluación, de identificación, valoración y riesgos. Entonces, cuando entidades como las supersociedades ha formulado la necesidad de que ciertas entidades, con el cumplimiento de ciertas características, implementen sistemas de riesgos como cuáles, SAGRILAF y PT. Hay otros sistemas de riesgos como el SARLAF, el SARO, que es el Sistema de Administración de Riesgo Operativo, el SARL, que es el Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez, el SARC, que es el Sistema de Administración de Riesgo de Crédito, CIPLAF y SICOF. Entonces, ahora sí, Maritza, estamos Ok, contigo. buenos días, hola Oscar, muchas gracias. Acá queremos aprovechar, de hecho nos va a servir mucho la pregunta que nos hacía Oscar Andrés Escobar en el chat de cuáles son esas estrategias efectivas contra el fraude. Creo que desde este punto que vamos a revisar de los sistemas de administración de riesgos, podemos darte parte de esa respuesta. Una de las estrategias que han definido los reguladores o que han establecido estas buenas prácticas es tener unos sistemas no solo desde el punto de software, cuando hablo de la palabra sistema, sino de una estructura de documentación, de procedimientos, de actividades, de instrucciones, de políticas que nos ayuden a guiar ese buen camino. Oscar, qué pena, puedes dejar la presentación, porfa, que nos ayuden a guiar ese buen camino en el proceso pues, de prevención de estos delitos que nos mencionaba o de los que nos ha venido hablando Oscar en la presentación. Dos de ellos en los que queremos obviamente puntualizar por ser un webinar muy también dado hacia este sector real, son el sistema de autocontrol y gestión integral del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, nuestro famoso SAGRILAF, y también nuestro programa de transparencia y ética empresarial, ambos instruidos por la Superintendencia de Sociedades a través de algo que se denomina la circular básica jurídica. Queríamos traerles aquí en esta diapositiva cuáles son cada uno de esos capítulos que compendian la circular básica jurídica. ¿Sí? Porque de pronto alguno de ellos sea también de aplicabilidad para sus compañías. En total son 14 capítulos y dos de ellos, tanto el capítulo 10º como el capítulo número 13, son los que hacen referencias a estos sistemas de administración que queremos contarles hoy un poquito de ellos. ¿Me ayudas, porfa, con la siguiente diapositiva, Oscar? Entonces, la Superintendencia de Sociedades, a través del capítulo 10º, SAGRILAF, a través del capítulo 13, Programa de Transparencia y Ética Empresarial, ha instruido para que las compañías, unos obligados que están dentro de un ámbito normativo de esta superintendencia, implementen, ¿sí? Estos sistemas que van a ayudar no solo en la prevención del fraude, sino también en la prevención de otros delitos como el lavado de activos, como la financiación de terrorismo y todos sus delitos fuente, el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, el soborno transnacional, la corrupción. Entonces, lo que se busca es que esto se arme todo un esquema para poder mitigar estos riesgos. A corte del 2021, ¿sí? No tenemos cifras de parte del regulador para el 2022, pero a corte del 2021 había 6.402 obligados a implementar el SAGRILAF. Entonces también es importante que detectemos si nuestra compañía está dentro de este gran grupo que tenemos. Hubo un incremento importante del número de obligados a implementar, el 450% más de empresas tuvieron que ser obligadas a implementar estos sistemas para que vayamos como dimensionando que en este camino pues no estamos solos. Las regulaciones han venido interviniendo a través de las diferentes superintendencias y otros órganos de vigilancia, inspección o control
en la obligatoriedad de implementar este tipo de medidas para poder cerrar y disminuir un poco esa brecha que se ha armado frente a delitos como fraude, corrupción y que generan unos números y unas cifras pues tan altas y tan fuertes dentro de las compañías como lo que nos mencionaba Oscar hace un momento. Estas políticas, si bien es cierto, tienen un componente alto hacia las partes operativas, hacia las partes misionales, pues también tienen unas responsabilidades hacia la alta dirección, porque también vimos en las estadísticas que nos contaba Oscar que tenemos una comisión de fraudes y de estos delitos que van desde la alta gerencia hasta las áreas de operación de la compañía. Entonces, estos sistemas buscan robustecer esa partecita. ¿Me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor? Pero estos sistemas van un poco más allá de que tengamos una obligación normativa. Y es que tenemos otras ventajas que son bien importantes que las conozcamos y si somos responsables en nuestras empresas de estos procesos de implementación, de estos procesos de vigilancia, de estos procesos de puesta en marcha de estos sistemas, las tengamos súper claras para que se las llevemos a la alta dirección. Uno, cumplimiento normativo. Ok, claro, nos toca. Si estamos obligados a implementar uno de estos sistemas y no los hacemos, pues estaríamos sometidos a que por algún requerimiento de la superintendencia identifiquen que no lo hemos hecho y tengamos multas o sanciones respecto al tema. Dos, la creación y protección de valor. Cuando yo empiezo a hablar en materia de riesgos en mi empresa, yo ya le voy dando un peso más importante a la misma. Ya empiezo a hablar el mismo idioma que hablan otras compañías, porque ya les mostré solo la cifra de super sociedades, 6.400 obligadas a implementar SagriLab, 1.700 obligadas a implementar el régimen de medidas mínimas, que es como un SagriLab con un par de salvedades. ¿Sí? Entonces tenemos un grupo grande con el que tenemos que empezarnos a entender en materia de riesgos. Entonces todo esto nos ayuda como en esa creación de protección y valor para nuestra compañía. Si tengo medidas, si tengo controles establecidos para prevenir estos delitos, pues esto me va a ayudar muchísimo para que tengamos también una protección de nuestros activos de la compañía y no solo financieros. Agiliza la toma de decisiones, claro. Si yo tengo implementado un sistema donde identifique unos riesgos y sé cuáles son los riesgos que están más altos, yo empiezo por atacar esos riesgos, ¿sí? Si yo sé que me tengo que levantar hoy, ir a mi trabajo, llegar a una reunión a las 10 de la mañana, pues yo ya estoy y tengo una cita a las 2 de la tarde, pues lo lógico es que yo ataque primero la cita de las 10 de la mañana, moviéndome en el transporte, dejando tanqueado el carro, dejando lista la ropa, dejando lista la maleta, dejando todo listo desde el día anterior. Tengo controles para ese primer riesgo de poder llegar tarde a esa reunión que tengo a las 10 de la mañana. Ataco el riesgo que tengo más visible, ataco el riesgo que tengo más probable de materialización. Para esto nos sirven también los sistemas de riesgos, porque ayuda a tener una visión diferente para la alta dirección y para que todas esas decisiones que tomamos desde allá se fluyan de manera más adecuada. Una salvaguarda de la reputación, lo mencionó Oscar también. El riesgo más difícil de controlar es la reputación, porque así como yo me demoro años en armar mi reputación, se cae en minutos con la viralidad de las noticias, de las redes sociales que tenemos por montones, ¿sí? En las que salen imágenes que son convenientes para unos, convenientes para otros y que lo que hacen es acabar con empresas o con personas en cuestión de segundos. Y luego levantar esa imagen, levantar esa reputación, se vuelve bastante complicado, cuesta muchísimo dinero y en algunos casos es imposible. Nuestra quinta ventaja es esa priorización en recurso humano, en recurso económico, ¿sí? Hacia dónde guío también mi estrategia. Entonces, estos procesos pues, de implementación y de tener unos sistemas de prevención de riesgos, como el lavado de activos, la financiación, como los programas de transparencia y ética empresarial, me van a ayudar también a generar un alineamiento con mis objetivos estratégicos y una priorización con mis objetivos estratégicos. Y el más importante, de todas las ventajas, la más importante es la protección del recurso humano. ¿En qué sentido? Estamos hablando de delitos. Ok, decimos que vamos a tener un sistema de administración de riesgos para prevenir, para identificar, para mitigar, para controlar, ¿cierto? Tanto en PTE como en SagriLab. Pero es que de lo que yo he estado hablando en todo este tiempo, de lo que ha estado hablando Oscar en esta sesión, son de delitos.
Y es que por los delitos no se va a la cárcel el aviso de la empresa, a la cárcel se van las personas. Las que resultan involucradas en procesos judiciales son también las personas que hayan estado en medio de estas situaciones de riesgos ya materializados. Entonces, la protección del recurso humano es la ventaja más alta, más importante que tenemos durante estos procesos de implementación. Es cómo protejo la empresa, pero cómo protejo al representante legal, a los accionistas, al tesorero, al de contabilidad, al de operaciones. Miren, ejemplos teníamos hasta de los conductores y de la bodega, ¿sí? ¿Cómo protegemos la gente a través de instruirla adecuadamente en unas reglas de conducta que deben seguir, en unos procesos que deben tener, en unos canales para que denuncien situaciones de riesgo, en unas operaciones que podemos reportar a los entes de control? ¿Cómo nos protegemos frente a eso para que si llegamos a tener alguna materialización porque un externo vino y nos hizo un fraude, porque nos hackearon la red de internet y entonces se nos robaron la información, cómo yo demuestro que sí trabajé un proceso juicioso de prevención, que se vio vulnerado por X o Y motivo, por algo externo, pero yo sí tenía unos controles? ¿Cómo demuestro eso? Todo eso es a través pues, de este proceso de implementación de este tipo de sistemas que tenemos en la compañía. Hay unos retos, ahí Oscar me ayudas con la siguiente, hay unos retos que debemos superar siempre en estos ejercicios de implementación. El primero es que hay un desconocimiento por parte de la alta dirección, claro, pero para eso están estos espacios. Para eso están capacitaciones que debemos tomar, para eso están ejemplos que le podemos dar a nuestra alta dirección, como los que nos contaba Oscar hace un ratico, esas cifras tan abrumadoras frente a fraudes, donde yo le puedo abrir los ojos un poco a la alta dirección y decirle, oiga, es que no es solamente si la superintendencia viene y me pregunta, es que debemos demostrar una debida diligencia, es que debemos tener unos controles establecidos para que en el momento que algo nos pase, pues nosotros podamos decir, yo hice esto o hice aquello. El tema de no hay presupuesto, ¿sí? Cuando ya la alta dirección entiende la importancia de tener implementado un SagriLab, un programa de transparencia ética empresarial o alguno de estos sistemas de administración de riesgos, créanme que el presupuesto ya deja de ser un problema. Cuando yo le doy la verdadera importancia y le digo, nos pueden defraudar, nos pueden lavar dinero a través de la cuenta por andar devolviendo plata o andar recibiendo pagos en efectivo muy altos que no tengo ni idea cuál es el origen de ese dinero. Cuando yo ya le voy a entender cuál es la dimensión de estos delitos, créanme que el presupuesto sale de estos retos y lo hemos visto. ¿Por qué? Porque hay un tema de costo-beneficio que analiza la alta dirección y que claramente va a ser mejor invertirle a la implementación que invertir en pagar la multa o que invertir en tener que pagar el abogado y todo aquello en lo que uno incurre cuando está frente a un proceso judicial por estos temas. La informalidad en las relaciones comerciales es otro reto que tenemos que superar. Es que es mi amigo, es que lo conozco desde hace años, es que él siempre ha estado bien, es que yo le conozco los hijos y la familia, en fin. Yo, cuando tenemos relaciones de ese tipo, ok, está muy bien esa confianza que hemos traído por años con esos terceros, con esas otras contrapartes, pero sí, sí, debemos blindarnos y debemos cuidarnos frente a ese establecimiento de esas relaciones. Interbolsa, una compañía que reportaba a diario a la superintendencia, vigilada por la superintendencia financiera, ni más ni menos, que es la que lleva más de 20 años montado en estas políticas, tuvo delitos y procesos como los que hemos hablado hoy, fraude, lavado de activos y otra cantidad de situaciones de riesgo materializado. Entonces, no podemos confiarnos en que conocemos la gente. Todos estos delitos de los que hemos hablado, el tema de fraude, dependen mucho del momento de la persona. Nos lo explicaba Oscar. ¿Será que tengo plata? ¿Será que no tengo plata? ¿Es que yo llevo 1000 años en la empresa? ¿Es que yo hago horas extras? ¿Es que yo me quedo hasta tarde? ¿Es que yo pongo la milla de malla? ¿Que no me suben el sueldo? Siempre va a estar dado al momento que está viviendo la persona, por eso nunca debemos bajar la guardia. Y la falta de conocimiento especializado en riesgo. Ese es como uno de los retos pues, que debemos poder superar de forma como un poquito más, atacarlo un poquito más de frente, ¿sí? ¿Por qué? Entendemos
¿sí? Entendemos claramente que no hay un mercado plagado de especialistas en riesgos, pero sí debemos empezar a buscar formación, a buscar especialistas, a buscar este tipo de espacios en los que nos llenamos de estos conocimientos para poder apoyar nuestra compañía en estos procesos de implementación y en estos procesos de prevención. Entonces, queríamos contarles un poquito de estos sistemas de riesgos porque pues obviamente viene muy anidado a lo que nos viene hablando Oscar sobre los temas de fraude y esas cifras tan alarmantes que tenemos de comisiones de fraudes en las compañías y esos estudios que él nos presentó. Entonces, queríamos contarles y alinear un poquito esos temas de fraude y cómo poder uno atacarlos desde este punto de vista de implementación de sistemas de prevención, tanto de lavado de activos como lo relacionado con los programas de transparencia y ética empresarial. Estás en mute. Muchas gracias, Marisa, pues, por esta presentación. Y bueno, señores, esto ha sido todo un placer para nosotros el presentarles. Voy a darle la palabra a Luisa. Sí, señores, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este webinar. Nos volvemos a encontrar en todas y cada una de nuestras redes sociales, Facebook, LinkedIn y por supuesto YouTube. Y obviamente LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube. Ahí nos estaremos acompañando, perdonarán la confusión, con toda esta información de valor. Adicionalmente les recordamos la entrega de este material, memorias, que son las diapositivas, grabación de video, nuestra línea de WhatsApp para que nos contacten y agenden citas para conocer un poco más del sistema y, por supuesto, de cómo prevenir a sus empresas en fraudes. Lo encuentran ahí y esperamos que toda esta información sea valiosa para el crecimiento de su organización. Muchísimas gracias a todos y nos volvemos a encontrar en un nuevo espacio de formación. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Buen día.